Laura siempre soñó con ser madre. Desde pequeña, mientras jugaba con sus muñecas, imaginaba cómo sería sostener a su propio bebé en brazos. Esa conexión maternal existía dentro de ella como un llamado silencioso, una promesa de futuro que palpita en su corazón. Cuando finalmente descubrió que estaba embarazada de 7 meses, después de años de espera y intentos, sintió que su vida finalmente comenzaba a completarse, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. El sol de la mañana entraba por las rendijas de la ventana, mientras Laura acariciaba su prominente vientre. Viviendo en un pequeño pueblo llamado Valle Verde, un lugar acogedor rodeado de imponentes montañas y valles verdes, había encontrado el refugio perfecto para criar a su hijo. La casa de madera, construida con dedicación por su esposo Carlos, ingeniero civil de manos hábiles, se encontraba en la ladera de una colina, con vista a todo el pueblo. Carlos trabajaba arduamente para preparar la habitación del bebé, pintando las paredes de un azul suave como el cielo en días de primavera. Al lado de Laura, siempre atento y protector, estaba Plutón, un labrador de pelaje dorado y ojos profundos, que parecían entender cada palabra no dicha. El perro había sido un regalo de boda de Carlos, y desde el primer día estableció con Laura una conexión que trascendía lo común entre humanos y animales. Plutón no era solo una mascota, era un guardián, un amigo, un confidente silencioso que percibía todos los cambios en el cuerpo y el estado de ánimo de su dueña durante el embarazo. En las mañanas frescas, se convirtió en ritual para Laura y Plutón caminar por el sendero que serpentea detrás de la casa, subiendo suavemente por la ladera hasta un mirador natural. El médico había recomendado ejercicios leves para un embarazo saludable, y esas caminatas diarias se habían convertido en el momento favorito de Laura. Plutón caminaba calmadamente a su lado, ocasionalmente olisqueando algún arbusto, pero siempre regresando para verificar si Laura estaba bien. Cuando ella necesitaba descansar, el perro se sentaba pacientemente a su lado, como si entendiera la preciosidad de la carga que su dueña llevaba. La comunidad de Valle Verde conocía bien al dúo inseparable. Los vecinos saludaban al verlos pasar, y muchos ya habían regalado a Laura pequeñas prendas de ropa para el bebé, manteniendo viva la tradición acogedora de los pueblos del interior, donde todos participan de la alegría de una nueva vida. Entre estos vecinos estaba Joaquín, un hombre de mediana edad que vivía solo en la Casa Azul del Valle. Ex bombero, ahora dedicaba su tiempo como voluntario en el equipo de rescate de la región, conocida por sus ocasionales tormentas y deslizamientos durante la temporada de lluvias. Ese miércoles, el cielo amaneció en un azul cristalino que engañaba cualquier pronóstico meteorológico. Laura se despertó sintiéndose especialmente energizada. El bebé se había movido mucho durante la noche, como si bailara al ritmo de una música que solo él podía escuchar. Carlos había salido temprano para supervisar una obra en un pueblo vecino, prometiendo regresar por la noche con el móvil para la cuna que había encargado. «Vamos, Plutón, es un día perfecto para nuestra caminata», llamó Laura, mientras ataba las zapatillas especiales para embarazadas. El perro inmediatamente se levantó de la alfombra, moviendo la cola con entusiasmo contenido, como si supiera que necesitaba moderar su energía por la condición de su dueña. Siguieron por el sendero familiar, el aroma de tierra húmeda y vegetación mezclándose en el aire de la mañana. Laura respiraba profundamente, sintiéndose conectada con la naturaleza y con la vida que crecía dentro de ella. Conversaba con Plutón y con el bebé, compartiendo planes y sueños, imaginando cómo sería cuando los 3, ahora 4, pudieran hacer ese mismo recorrido juntos. Al llegar al mirador, Laura se sentó en su banco favorito, una piedra plana que ofrecía la vista perfecta del valle. Plutón se tumbó a sus pies, vigilante como siempre. Fue entonces cuando Laura notó el primer cambio. Nubes oscuras comenzaban a formarse sobre las montañas distantes, avanzando con una velocidad inusual para la región. El aire, antes ligero y perfumado,
se volvió denso, cargado con la electricidad que precede a las grandes tormentas. «Creo que es mejor que regresemos, amigazo», murmuró, sintiendo una inquietud creciente que no sabía cómo explicar. No era solo el clima que cambiaba, era una intuición profunda, quizás un instinto materno primitivo que alertaba sobre el peligro inminente. Comenzaron a descender el sendero con pasos más apresurados de lo habitual. El viento aumentaba, azotando los árboles que gemían en mi siento respuesta. Plutón, siempre tan calmado, mostraba signos de agitación, mirando repetidamente hacia atrás, como si percibiera algo que Laura no podía ver o escuchar. Fue cuando escucharon el primer estruendo, profundo como el rugido de alguna criatura ancestral despertando de las entrañas de la tierra. Laura se detuvo, sosteniéndose de un tronco cercano. Su corazón se aceleró cuando sintió la primera gota de lluvia tocar su rostro. Gruesa, pesada, presagio de la tormenta que se anunciaba. «Vamos, Plutón, necesitamos correr». Intentó aumentar el ritmo, pero su condición limitaba sus movimientos. La lluvia se intensificó súbitamente, transformando el sendero de tierra en lodo resbaladizo. Los pasos de Laura se volvieron inseguros, cada movimiento calculado para protegerse a sí misma y al bebé. Fue entonces cuando el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Primero, un temblor bajo sus pies, como si el mismo suelo respirara. Luego, el sonido aterrador de tierra y rocas desprendiéndose sobre ellos. Laura levantó los ojos y vio, con horror paralizante, una avalancha de tierra y piedras descendiendo por la ladera, engullendo árboles y arbustos en su camino implacable. Su instinto maternal habló más alto que el miedo. Protegiendo el vientre, con los brazos intentó correr hacia un lado, buscando refugio detrás de una formación rocosa. Plutón ladraba frenéticamente, no en pánico, sino como si intentara guiarla. El tiempo pareció desacelerarse mientras Laura luchaba contra el lodo y la inclinación. Cada paso una batalla contra el peso de su propio cuerpo y el terreno traicionero. No fue lo suficientemente rápida. La primera ola de escombros la alcanzó por la espalda, derribándola con una fuerza brutal. Instintivamente, Laura se encogió en posición fetal, usando su cuerpo como escudo para proteger al bebé. Piedras y tierra continuaban cayendo, soterrando parcialmente sus piernas y creando una prisión natural a su alrededor. Cuando finalmente el movimiento cesó, Laura se encontró en una situación aterradora, parcialmente enterrada bajo los escombros, con dificultad para respirar debido al polvo y al peso sobre su pecho. El dolor agudo en su costado derecho indicaba posibles costillas fracturadas. La lluvia continuaba cayendo, ahora mezclándose con la sangre y el lodo que cubría su rostro. «¡Socorro!», intentó gritar, pero su voz salió como un susurro ronco, ahogado por el sonido de la lluvia y el viento. La desesperación comenzó a consumirla cuando se dio cuenta de que estaba realmente atrapada, incapaz de liberarse por sí misma. Sus pensamientos corrían hacia el bebé. ¿Estaba bien? Sentía pequeños movimientos en su vientre, señales de vida que la mantenían aferrada a la esperanza. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola. Plutón, que podría haberse alejado para salvarse, permanecía a su lado, empapado y cubierto de lodo. El perro la miraba con una intensidad casi humana, como si evaluara la situación. Sin previo aviso, comenzó a cavar furiosamente a su alrededor, intentando remover la tierra y las piedras más pequeñas que la retenían. «Plutón, para...». «No puedes», susurró Laura, temiendo que el perro lastimara sus patas con las piedras filadas. Pero el labrador continuó, decidido, guiado por un instinto más fuerte que cualquier orden. Después de unos minutos de esfuerzo inútil, Plutón se detuvo de repente. Miró a Laura con lo que parecía ser una determinación renovada, y para su asombro comenzó a ladrar. No eran ladridos aleatorios de pánico o miedo, sino un patrón rítmico, alto y persistente, como si llamara por ayuda. Con el paso de los minutos, que parecían horas en la percepción distorsionada de Laura, la intensidad de la lluvia disminuyó, pero su situación empeoraba. El frío comenzaba a infiltrarse en sus huesos, y el miedo a una hipotermia
perjudicial para el bebé, se hizo real. Su conciencia oscilaba, momentos de claridad alternándose con períodos nebulosos donde los colores y sonidos se mezclaban en una sinfonía confusa. Plutón, sin embargo, no desistía. Continuaba su coro de ladridos, ocasionalmente volviendo para lamer el rostro de Laura, como si la animara a mantenerse consciente. En uno de los momentos de lucidez, Laura oyó algo más allá de la lluvia y los ladridos. Voces humanas, distantes, pero acercándose. Joaquín estaba en casa preparando un café cuando escuchó los primeros ladridos. Conocía bien el sonido de los animales de la región, y de inmediato se dio cuenta de que aquel era un llamado de socorro. Años de experiencia en rescates habían agudizado sus instintos. Agarró su chaqueta impermeable, una linterna y su botiquín de primeros auxilios, y salió a pesar de la lluvia que aún caía. Siguiendo el sonido de los ladridos persistentes, Joaquín subió por el sendero, ahora peligrosamente transformado por el agua y el lodo. Fue entonces cuando encontró la primera señal del desastre. Toda una área de la ladera había deslizado, creando un nuevo escenario de destrucción. Y allí, en medio de los escombros, vio a Plutón empapado y cubierto de lodo, ladrando frenéticamente al lado de una forma parcialmente soterrada. «Dios mío, Laura», exclamó al reconocer a la mujer embarazada. Se acercó cautelosamente, evaluando la estabilidad del terreno. Plutón, al verlo, intensificó los ladridos, como si agradeciera la llegada del socorro y al mismo tiempo urgiera a una acción inmediata. Joaquín se arrodilló al lado de Laura, verificando sus signos vitales. Ella estaba consciente, pero visiblemente en estado de shock, temblando incontrolablemente. «Laura, soy yo, Joaquín. Voy a sacarte de aquí, pero necesito ayuda. Voy a llamar refuerzos». Utilizando su radio, Joaquín convocó al equipo de rescate voluntario de Valle Verde. Mientras esperaba, comenzó a remover cuidadosamente las piedras más pequeñas alrededor de Laura, siempre atento para no causar un nuevo deslizamiento. Plutón observaba atentamente cada movimiento, sin alejarse nunca del lado de su dueña. En menos de 20 minutos, que parecieron una eternidad para Laura, llegaron los primeros voluntarios. Entre ellos estaba Miguel, el médico local, trayendo equipos médicos esenciales. La noticia del accidente se esparció rápidamente por la pequeña comunidad, y pronto más vecinos aparecieron, formando una cadena humana para pasar equipos y remover los escombros de manera segura. El trabajo de rescate era delicado y peligroso. Cualquier movimiento brusco podría desencadenar un nuevo deslizamiento o causar más daños a Laura y al bebé. Miguel logró estabilizar su condición parcialmente, administrando fluidos a través de una vía intravenosa improvisada y verificando constantemente los signos vitales, tanto de ella como del feto, utilizando un monitor portátil. «El bebé está estable por ahora, pero necesitamos sacarla de aquí rápido», informó Miguel a Joaquín, quien coordinaba los esfuerzos de rescate. «Estoy más preocupado por la hipotermia y una posible hemorragia interna». Durante todo el proceso, Plutón permaneció vigilante, negándose a salir incluso cuando los rescatistas intentaron apartarlo para tener más espacio de trabajo. El labrador parecía entender la gravedad de la situación, manteniéndose calmado pero alerta, como si su presencia fuera esencial para la supervivencia de Laura. Después de casi 2 horas de trabajo meticuloso, finalmente lograron liberar completamente a Laura de los escombros. Con infinito cuidado, la trasladaron a una camilla especial de rescate, diseñada para inmovilizar a pacientes con posibles lesiones en la columna. Plutón siguió cada movimiento, sus ojos nunca dejando el rostro pálido de su dueña. El trayecto de regreso al pueblo fue igualmente desafiante. El sendero estaba irreconocible después del deslizamiento, y el equipo tuvo que improvisar un nuevo camino, más largo pero más seguro. Se turnaban para cargar la camilla, con Joaquín a la cabeza, orientando sobre los mejores puntos de apoyo. Cuando finalmente llegaron a la carretera principal, donde esperaba una ambulancia, la noticia ya se había esparcido mucho más allá de Valle Verde. Periodistas locales aguardaban,
Atraídos por la historia dramática de la mujer embarazada rescatada gracias a la persistencia de su perro, las cámaras disparaban cuando la camilla fue transferida a la ambulancia, capturando también la imagen conmovedora de Plutón, que intentaba desesperadamente entrar al vehículo junto con Laura. «Déjenlo ir», murmuró Laura, con una voz débil, pero decidida. «Él salvó nuestras vidas». Joaquín intervino, explicando a los paramédicos la importancia del animal para el bienestar emocional de la paciente. Después de una breve discusión, permitieron que Plutón entrara, siempre y cuando Joaquín lo mantuviera bajo control. Durante el trayecto al hospital regional, ubicado a 40 kilómetros de allí, Laura alternaba entre momentos de conciencia e inconsciencia. Cuando estaba lúcida, su mano buscaba el pelaje de Plutón, como si el contacto con el perro la anclara a la realidad y a la esperanza. El labrador se mantenía excepcionalmente calmado dentro de la ambulancia, acostado en el 1900, pequeño espacio al lado de la camilla, sus ojos fijos en Laura. En el hospital, la llegada de la paciente del deslizamiento ya era esperada. Un equipo multidisciplinario estaba listo: obstetra, traumatólogo, enfermeros especializados. La prioridad era estabilizar a Laura y verificar el estado del bebé. Para sorpresa de los médicos, a pesar de la severidad del accidente, los latidos cardíacos fetales se mantenían fuertes y regulares. Plutón, naturalmente, no pudo entrar a las salas de examen y tratamiento. Joaquín quedó a cargo de él, llevándolo a un pequeño jardín en la parte trasera del hospital. El perro, normalmente enérgico, permanecía inusualmente quieto, como si entendiera la gravedad de la situación. Ocasionalmente miraba hacia la entrada del hospital, sus orejas levantándose con cada movimiento en las puertas automáticas. Carlos llegó al hospital poco después, habiendo sido contactado por Joaquín en cuanto Laura fue encontrada. Su rostro reflejaba el terror y la angustia de quien casi pierde todo lo que más amaba en el mundo. Al ver a Plutón en el jardín, se arrodilló y abrazó al perro, rompiendo en lágrimas mientras agradecía repetidamente. Los médicos dijeron que si hubiéramos tardado una hora más, podríamos haber perdido a los dos, explicó Joaquín, colocando la mano en el hombro de Carlos. Fue Plutón quien nos guió hasta ella. Nunca vi nada igual. No dejó de ladrar hasta que nos aseguramos de que el rescate había comenzado. Dentro del hospital, Laura estaba siendo sometida a una serie de exámenes. Las primeras evaluaciones confirmaron 2 costillas fracturadas, varios cortes profundos que requirieron puntos y un inicio de hipotermia que, afortunadamente, fue revertido a tiempo. Milagrosamente, no había signos de trabajo de parto prematuro ni de desprendimiento placentario, las 2 principales preocupaciones en traumas durante el embarazo avanzado. «Tienes un bebé muy determinado ahí dentro», comentó la doctora Helena, obstetra a cargo del caso, mientras observaba el monitor fetal. «Y un ángel de la guarda de 4 patas allá afuera». Laura sonrió débilmente, recordando la presencia constante de Plutón durante la tormenta. Él siempre supo cuándo lo necesitaba. Desde el comienzo del embarazo, se volvió aún más protector. La historia de Laura, Carlos y Plutón rápidamente cruzó las fronteras de Valle Verde. Las redes sociales explotaban con comparticiones del video amateur que uno de los rescatistas había grabado durante el rescate, mostrando a Plutón negándose a dejar el lado de su dueña. Hashtags como «Héroes de 4 patas» y «Plutón el Salvador» se volvieron virales en cuestión de horas. Canales de televisión regionales enviaron equipos para cubrir la historia, entrevistando a Joaquín y otros rescatistas. La imagen de Plutón, sentado pacientemente en el jardín del hospital, se convirtió en símbolo de lealtad y amor incondicional. En el tercer día de internación, cuando Laura estaba suficientemente estable, los médicos permitieron una visita especial. Carlos entró en la habitación del hospital guiando a Plutón, que había sido cuidadosamente bañado y cepillado para la ocasión. El perro, normalmente exuberante, caminó con sorprendente delicadeza hasta la cama, poniendo su hocico cerca de la mano de Laura. «Hola, mi héroe», susurró ella, con lágrimas en los ojos. Plutón respondió con un suave gruñido, como si entendiera que necesitaba mantenerse calmado en ese ambiente.
Con permiso de los médicos, Carlos ayudó al perro a subir parcialmente en la cama, permitiendo que Laura lo abrazara. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El bebé comenzó a moverse vigorosamente, como si reconociera la presencia de Plutón. Laura guió la pata del perro hasta su vientre, dejándolo sentir los movimientos. La expresión en el rostro del labrador, una mezcla de curiosidad y protección, fue capturada por la cámara de Carlos y se convirtió más tarde en una de las imágenes más compartidas del año en las redes sociales. La recuperación de Laura fue sorprendentemente rápida, considerando la gravedad del accidente. Después de una semana en el hospital, recibió el alta con recomendaciones para reposo relativo y seguimiento obstétrico semanal hasta el parto. El regreso a casa fue recibido con una pequeña celebración organizada por los vecinos. Cintas de bienvenida decoraban la calle y una cesta de regalos para Plutón esperaba en la veranda. La casa, naturalmente, había pasado por algunas modificaciones. Carlos, con la ayuda de amigos, instaló un sistema de monitoreo de laderas y lluvias, además de reforzar estructuralmente la construcción. La habitación del bebé finalmente estaba lista, con un detalle especial: un mural pintado a mano que mostraba a Plutón como guardián, observando una cuna. En las semanas siguientes, mientras Laura recuperaba sus fuerzas, Plutón rara vez la dejaba. El labrador desarrolló un nuevo hábito. Cada mañana y cada noche, ponía gentilmente la cabeza sobre el vientre de Laura, como si verificara el bienestar del bebé. Carlos bromeaba diciendo que ya tenían una niñera lista y entrenada. La comunidad también se transformó tras el incidente. Inspirados por la historia, los habitantes de Valle Verde crearon un programa de entrenamiento de perros para la detección de deslizamientos y rescates, con Joaquín a la cabeza. Plutón se convirtió en mascota honoraria del proyecto, participando ocasionalmente en demostraciones cuando Laura se sentía dispuesta a acompañarlo. 6 semanas después del accidente, en una madrugada tranquila, Laura se despertó sintiendo las primeras contracciones. El trabajo de parto progresó sin complicaciones, con Carlos y el equipo médico ofreciendo apoyo constante. Y durante todo el proceso en el hospital, Plutón esperaba pacientemente en la sala destinada a familiares, como si supiera que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Sofía nació saludable, con pulmones fuertes que anunciaron su llegada con un llanto vigoroso. Cuando Carlos finalmente trajo a Plutón para conocer al nuevo miembro de la familia, todos los presentes, médicos, enfermeras e incluso otros pacientes, observaron emocionados la escena. El labrador se acercó cautelosamente al pequeño envoltorio en brazos de Laura, olfateando delicadamente antes de sentarse, asumiendo inmediatamente su posición de guardián. La foto de ese momento: Sofía durmiendo en los brazos de Laura, Carlos al lado de la cama y Plutón sentado en vigilancia atenta, fue enmarcada y ocupó un lugar destacado en la pared de la sala, junto al titular del periódico local que proclamaba: héroe de Cuatro Patas salva a madre e hija en deslizamiento. En los años que siguieron, la historia de Laura, Sofía y Plutón continuó inspirando a personas mucho más allá de las fronteras de Valle Verde. El labrador, envejeciendo graciosamente al lado de su familia humana en expansión, se convirtió en símbolo de la conexión extraordinaria posible entre diferentes especies. Un recordatorio vivo de que el amor y la lealtad pueden trascender barreras y, literalmente, mover montañas. Cuando Sofía dio sus primeros pasos, fueron las patas pacientes de Plutón las que la ampararon cuando ella tambaleaba. Cuando dijo sus primeras palabras, Plutón vino justo después de mamá y papá, para deleite de la familia. El perro, que antes protegía solo a Laura, ahora dividía su devoción igualmente entre madre e hija, siempre atento, siempre presente. El deslizamiento que casi le quitó la vida a Laura terminó, irónicamente, construyendo algo mucho mayor: una comunidad más unida, una familia más fuerte y un legado de coraje que inspiraría a generaciones. Y en el centro de esta historia extraordinaria, un labrador común que demostró que el heroísmo no conoce especies ni límites.
Las cicatrices físicas de Laura eventualmente desaparecieron, pero las marcas emocionales del rescate se transformaron en algo precioso, una conciencia profunda de la fragilidad y simultáneamente de la resiliencia de la vida. Cada cumpleaños, de Sofía se convertía también en una celebración de la supervivencia, con Plutón siempre recibiendo una porción especial de su pastel favorito. En una tarde particularmente significativa, cuando Sofía cumplió 5 años, la familia regresó al sendero, ahora reconstruido y equipado con sistemas de seguridad, hasta el punto donde ocurrió el deslizamiento. En el lugar, una pequeña placa conmemorativa había sido instalada por el ayuntamiento, contando brevemente la historia del rescate y homenajeando tanto a los rescatistas humanos como al perro héroe. Sofía, sosteniendo firmemente la correa de Plutón, ahora con pelo gris alrededor del hocico pero con los mismos ojos atentos, miró la placa con curiosidad infantil, mientras Laura leía las palabras grabadas. Aquí, el amor demostró ser más fuerte que la naturaleza. Aquí, un perro llamado Plutón enseñó a los humanos sobre coraje y devoción. Y así, lo que podría haber sido solo una tragedia en un pequeño pueblo en las montañas, se transformó en una lección atemporal sobre los lazos invisibles que nos conectan unos con otros, humanos y animales, en momentos de crisis. Una historia real sobre cómo, a veces, nuestros verdaderos héroes tienen 4 patas, corazones enormes y la sabiduría innata de saber exactamente cuándo ladrar por ayuda y cuándo simplemente permanecer a nuestro lado en la oscuridad, esperando pacientemente que la luz vuelva a brillar.